Es una verdad tremenda que ha venido a nuestra vida como seres humanos y que eso es lo que nos da gozo. Eso es lo que festejamos el día de hoy. Que el Señor venció en la cruz. ¿A quién? Eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Antes que otra cosa, yo les voy a pedir que me ayuden a orar, ¿sí? Para que de esa manera nosotros podamos entrar de lleno a dar este culto de agradecimiento a Dios, porque nos ha permitido estar un día más de pie para predicar el Evangelio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa y hermosa mañana tú has convocado a este pueblo, has traído gente, Padre, para que conozca de ti. Dice tu palabra que tú has de agregar a aquellos que han de ser salvos, y muchos de ellos hoy están aquí. Nuestro corazón se goza, Padre, contigo, porque tú eres el que los has traído, nadie más. Ellos han respondido a tu llamado y están aquí. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana vamos a conocer de ti y de tu obra redentora. Bendito seas, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, hoy vamos a tocar una porción. Hoy vamos a tocar una porción que viene en el libro de Romanos. Aquellos que no traigan Biblia, mis hermanos van a poner en la pantalla los versículos que vamos a ir tocando. Y los que tengan su Biblia, favor de abrirla en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ustedes saben que la Biblia es un conjunto de libros. Aquella gente que ha conocido que hay una Biblia en este mundo, que alguna vez la ha visto en algún lugar, que alguna vez ha abierto sus páginas, ustedes saben que esto es un conjunto de libros. Son 39 del Antiguo Testamento y son 27 del Nuevo Testamento. Ese conjunto de libros traen diferentes situaciones acerca de la obra redentora de Jesús. Pero todos los libros, empieza con Génesis y termina con Apocalipsis, todos los libros hablan de la obra redentora de Cristo Jesús. Probablemente, les digo, ustedes han visto algo de la obra redentora, pero pongan mucha atención este día porque hoy van a conocer algo más. Yo sé, mis hermanos, que muchos de ustedes vienen con cierto escepticismo. ¿Qué es eso? Algo de incredulidad acerca de lo que se hace aquí. Este que les está hablando, su servidor, fue uno de los individuos más escépticos para tomar una Biblia y para hablar de Dios. Pero cuando él hace un llamado a la persona, ya no hay manera de resistirse. Tarde que temprano llega a él. Tarde que temprano. Dios quiera que hoy sea ese día. Para que tú, mi hermano que estás aquí, hermana, hermano que viene por primera vez, hoy sea el día en que tú puedas recibir a ese Señor, Cristo Jesús, para que de esa manera tú seas salvo y un día todos en conjunto podamos estar en gloria con Él, viviendo una vida eterna. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vámonos a Romanos capítulo 5. Y vamos a empezar desde el versículo 1. ¿Sí? Son 11 versículos. Y vamos a ir haciéndole preguntas a los versículos, al texto, para que ustedes vean. Yo voy a ir leyendo una porción y le vamos a ir haciendo una pregunta a ese versículo que nosotros vamos a tocar. ¿Ok? Fíjense bien, dice, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ese versículo 1 arroja una pregunta para nosotros. Porque si ustedes se dan cuenta, no sé en qué versículo estás poniendo,
En las Américas, ok. Ese versículo arroja una pregunta. Dice aquí, ¿qué significa tener paz con Dios? Ese solo versículo que acabamos de leer arroja esta pregunta. ¿Qué significa tener paz con Dios? Esta es la primera seguridad que nuestro Señor Jesucristo me da en mi salvación. Ahora estoy reconociendo y reconciliado con Dios por Cristo, ya que la ofensa de mi pecado me separaba de Él. No podía tener una relación limpia con Dios. Esa es lo que significa tener paz con Dios. Muchos de nosotros, hermanos, para ir aclarando la situación, pensamos que la paz es un estado emocional que está dándonos la certeza de que en ese momento no estoy afligido, no estoy agobiado, no tengo ninguna preocupación, ¿cierto? Muchos de ustedes consideran que esa es la paz que nosotros anhelamos y muchas ocasiones oramos porque venga eso a nuestra vida. Que en un momento determinado, si no tengo trabajo, pueda encontrar trabajo para poder suplir las necesidades de mi familia. 2, que me amenace una enfermedad mi vida, como lo que hemos visto estas últimas fechas, que amenace una enfermedad mi vida y que traiga salud, ¿sí? El Señor, y oramos para que eso se dé. ¿Qué más nos quita la paz y la tranquilidad? Ya toqué 2 puntos álgidos: dinero y salud. ¿Qué más? Que si tengo por ahí un problema de tipo emocional con alguna gente de mi familia que esté padeciendo también una enfermedad, una adicción, que esté saliéndose fuera del camino, o sea, que el Señor traiga esa paz a mi vida y pedimos por esa persona para que se cure o entre en el redil, ¿cierto? Esa es otra cosa que nos quita la paz. ¿Qué más nos quita la paz y la tranquilidad? Los hijos, cuando son desobedientes, cuando no llevan a cabo lo que tienen que hacer, cuando están un poquito desbalagados, o nos preocupan sus calificaciones, o nos preocupan muchas cosas. ¿Qué más? O sea, ustedes pueden vivir toda una vida de intranquilidad en base a muchas cosas que vivimos en esta tierra. Mas, sin embargo, esta paz de Dios sobrepasa, fíjate bien, hermano, sobrepasa todo eso que acabamos de ver. Porque nosotros debemos entender que cuando llegamos a esta tierra, cuando somos bebés y nacemos de aquella madre, venimos en una condición espiritual muerta. Eso es muy difícil de aceptar, pero esa es la realidad que dice la palabra de Dios. Venimos muertos espiritualmente. ¿Cómo es eso, pastor? Ustedes primero tienen que saber qué hay en el espíritu, porque ustedes conocen su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué hay en su cuerpo? Todos los órganos. Y esos órganos tienen sentidos, ¿verdad? Vista, olfato, tacto, gusto. ¿Y qué más? ¿Cuál se me pasó? Oído. Ese es el cuerpo. Todos los órganos que van por dentro es el cuerpo. Corazón, esófago, páncreas, todo ese es el cuerpo. Eso es lo que es un cuerpo humano. Pero en ese cuerpo humano hay un espíritu, ¿sí? ¿Qué hay en ese espíritu? Es lo que tenemos que empezar a entender. Porque Dios nos hizo así. Nos formó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz y metió parte de él ahí para que nosotros fuéramos unos seres vivos, dice su palabra. Nosotros verdaderamente no creemos en la evolución, no creemos que Dios nos haya traído de un animal como un chango, no lo creemos, ni creemos que somos polvo de estrellas, tampoco, sino con lo que dice la palabra de Dios,
que Él nos formó del polvo de la tierra, sopló en nuestra nariz y fuimos seres vivientes. Y eso que sopló en nuestra nariz, esa es parte de su espíritu. ¿Qué hay en ese espíritu? Fíjate bien, son 3 partes nada más. Pensamientos, emociones, ¿y cuál es la última? Voluntad. Eso es lo que está en nuestro espíritu. Y resulta que dice su palabra que cuando venimos a este mundo, venimos muertos espiritualmente de la voluntad, de las emociones y de los pensamientos para Dios, para el Dios verdadero. Pero vivos, ese espíritu está vivo para el pecado. ¿Cuál es el pecado que está en nosotros? ¿Cuál es? Yo me pregunto. ¿Tú te has preguntado cuáles son tus pecados? ¿Tú has hecho un análisis en esta semana de cuáles son mis pecados que yo tengo que ofenden a Dios? Digo, por si quieres algún índice, o sea, ahí en la palabra, o sea, nos habla de algunos, ¿sí? Uno de ellos es el orgullo, ¿sí? La soberbia, la vanidad, ¿no? Las selfies. ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo abusamos de verme al espejo o de creer que como yo no hay dos? Ese es el orgullo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro pecado hay por ahí? La codicia. ¿Qué es la codicia? La avaricia, ¿no? La misma palabra lo dice, mira, la codicia. Soy agarradito y todo lo entablo con cuestiones de dinero. No disparo ni en defensa propia, dicen, ¿no? La codicia. ¿Cuál otro? ¿Qué tal la pereza? No, pastor, yo soy bien diligente. Si llego hasta temprano al culto. La pereza. ¿Qué tal? Y así podríamos empezar a ver más. Está la lujuria. ¿Qué más? La gula, la mentira. Todos, sin excepción alguna, en esta vida hemos robado algo. Sin excepción. Entonces, ese pecado es el que me separa desde que nazco de Dios. Ese es el que me separa. Es algo en donde yo estoy muerto espiritualmente, porque para obedecer a Dios, para saber de Dios, para interesarme en las cosas de Dios, no me agrada. No me agrada. Pero para lo otro, sí soy muy abusado. Soy extremadamente audaz, perspicaz, abusado. O sea, para el pecado sí. Por eso les digo que llegamos muertos espiritualmente a esta vida, para con Dios, pero vivos para el pecado. Y entonces, esto es lo que nos separa de Dios. La muerte de Cristo en la cruz es lo que nos reconcilia con Dios. Porque nosotros no podíamos tener con qué pagar el que Dios volteara a vernos con agrado y para salvarnos. Pero ¿salvarnos de qué? Nosotros estamos enemistados desde que llegamos a esta vida con Dios. No tenemos paz con Él. ¿Tú alguna vez te has enemistado con alguien últimamente? ¿O tienes una enemistad de hace muchos años con alguien? ¿Sí? En donde no tienes paz cuando te hablan de la persona o cuando te hablan de esa circunstancia. No quieres saber de esta persona, no quieres saber de esa circunstancia. Te molesta inclusive a veces que te hablen de ello. Esa es la manera como nosotros estábamos con Dios y Cristo vino a reconciliarnos con Él. ¿Ya se entendió, hermanos? Entonces, esa es la paz. ¿Qué significa tener la paz con Dios? Aunque la paz con Dios incluye una emoción interna, hermano, de una calma y una serenidad. Sí es verdad, ¿no? Aunque esa calma con Dios incluye eso, porque ahora como su hijo puedo también en medio de pruebas y aflicciones ser fuerte y mantener la seguridad de estar reconciliado con Dios y además, ¿sabes qué?
por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Esa es lo que dice aquí en el primer versículo. Eso es lo que significa tener una paz, que Cristo en la cruz me reconcilia con Dios, el Padre, para que yo pueda estar en paz. Y me da la firmeza para que cuando yo tenga que vivir en esta vida y vengan pruebas, aflicciones, todo lo que un ser humano tiene que vivir, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, pérdida de muchas cosas, yo pueda estar en paz, sereno. Porque ¿qué hace la gente cuando no tiene esa serenidad? Cuando no tiene esa paz, empieza a hacer tonterías hasta el grado de quitarse la vida. Hasta ese grado, o pensarlo. Entonces, esa paz es lo que significa tener paz con Dios. Ahora me ha reconciliado. Vamos al segundo versículo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa entrar con firmeza? Dice aquí. La siguiente pregunta. ¿Sabes qué se refiere? Entrar en la presencia de Dios. ¿Tú alguna vez has estado en la presencia de Dios? ¿Sabes qué es la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Te imaginas qué es la presencia de Dios? ¿O nada más has musitado Dios? ¿O nada más has hecho un acto que te enseñaron tus padres de chiquito para saber que ahí hay un Dios? Pero que no has disfrutado una presencia plena y significativa, y mucho menos vivir bajo su autoridad. ¿Has vivido bajo la autoridad de Dios o no? ¿Y has vivido para su gloria o no? Entonces dice aquí que se refiere a entrar en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, por medio de Cristo Jesús. Volvemos a la cruz. Volvemos al Calvario, volvemos a esa imagen en donde Él está muriendo en esa cruz para que yo pueda entrar en esto, hermano. Para que yo pueda saber que es una presencia, que es una autoridad de Él y que es su gloria. Imaginar estar en su presencia. Ahora en Cristo gozamos de la presencia de Dios a ir al trono de la gracia. Fíjate bien. Una de las cosas que hace Cristo cuando nos salva es poner a su Espíritu dentro de nosotros. ¿Tú qué te imaginas de esto? ¿Qué te imaginas cuando el Señor nos salva, nos hace sus hijos y venimos y su Espíritu Santo empieza a morar en nosotros? Yo le voy a pedir a Ale que vayamos a 1 Corintios 6:19, para que tú veas en la pantalla lo que significa que el Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios 6:19. ¿Ya estás ahí, hermano? ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no pertenecen a sí mismos? O sea, este cuerpo que tú ves, el cuerpo que tú te ves todos los días, que lo vistes, lo peinas, le lavas los dientes, lo alistas para salir a trabajar o para hacer cualquier diligencia, ese es un templo de Dios. Y llega el Espíritu Santo a vivir en él. ¿Tú sabes en dónde tienes tu espíritu? Alguien que me diga, ¿dónde tiene su espíritu? Porque si les pregunto dónde tienen los ojos, pues obvio, ¿no? El Espíritu Santo está aquí, el espíritu del hombre está aquí en la corteza cerebral, aquí, ¿sí? Ahí tenemos nosotros el espíritu, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Ahí llega y se instala nada más ni nada menos que Dios mismo. Porque tú sabes que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero.
Entonces el Espíritu Santo de Dios dice que entra con firmeza en mí a través de la obra redentora de Dios. Ve lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. ¿Ya estás ahí, hermano? Hebreos 4:16. Y cito: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. En esta semana, ¿tú hiciste algún pedimento a Dios? En esta semana tú te levantaste y hiciste algún pedimento a Dios. Y le pediste con fe. ¿Qué le pediste con fe? No me lo digas, ¿no? Obviamente. Pero ahí, a donde estás sentado, ¿qué le pediste con fe? ¿Sabes qué? Él abrió este camino en la muerte en la cruz para que tú puedas pasar. Antes no se podía pasar. Hoy, al ser su hijo, tú puedes entrar ahí con todas las de la ley, porque llevas el Espíritu Santo que mora en ti. Y la firmeza es la esperanza de compartir la gloria de Dios, ya que nuestra esperanza no contiene incertidumbre. ¿Tú has oído hablar de esa palabra de esperanza? ¿Has oído hablar de ella? Y dices, pues ojalá y tenga la esperanza de que hoy pueda que... Y no sabes si se va a dar o no, ¿verdad? Ojalá yo pudiera tener la esperanza de que algún día, pero hay incertidumbre. Bueno, en Cristo no. En Cristo es una esperanza que se le llama cierta. No hay incertidumbre en la esperanza de Dios. Él ha cumplido todo lo que ha prometido. Un día dijo que iba a venir y ya vino. Dijo que nos iba a salvar y ya nos salvó. Y también dijo que va a regresar y va a regresar. ¿Sí se entiende? Esa es una esperanza cierta. ¿A través de qué? De la fe. Yo tengo confianza en eso. Yo no dudo de eso. Yo puedo dudar de otras cosas. Hay una esperanza con una certeza que tú puedes tener el día de hoy. Fíjate bien, tú dices, ojalá amanezca yo mañana. Y al día de mañana sale el sol y en la noche se vuelve a meter. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? Esa es una certeza. Esa es la certeza que tenemos nosotros de Jesús. El que yo amanezca, quién sabe, pero de que va a salir el sol y se va a meter, esa es verdad. ¿Ok? En el verso 3, vamos al verso 3. Vamos al verso 3 de Mateo, de Romanos, perdón, sí. Es que como estoy predicando, me confundí. Romanos. ¿Ya estás ahí, hermano? Ay, yo traigo un radio. Romanos capítulo 3. Romanos 5, en el versículo 3. Cito. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice?
Fíjate cómo la palabra en el momento te va dando la certeza de lo que ya hemos dicho. Al Hijo de Dios el Espíritu Santo le es dado, ¿cierto o no? Ahí lo dice. Ahora fíjate bien. ¿Qué significa tribulación, paciencia, carácter probado y esperanza? La tribulación como palabra se emplea en penas y aflicciones que pasa una persona, pero aquí Pablo se refiere a los problemas por seguir a Cristo. Esto es muy diferente a las penas y aflicciones normales de la vida. Una pena y una aflicción normal de la vida es la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Causa aflicción, luto. El que pierdas una relación también causa aflicción, luto. Pero una tribulación y una pena por causa de Cristo, ¿cuál sería? Ok, aquí ya me dice alguien por aquí, una persecución. ¿Persecución de qué, pastor? Miren, les voy a explicar. Uno de los factores por los cuales Cristo vino aquí a la tierra fue que vino a desenmascarar todo el sistema religioso que se encontraba en ese momento. ¿Saben cómo llamó a la gente que llevaba a cabo todas las cosas de Dios el Padre? ¿Sí? A los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. ¿Saben cómo les llamó? Camada de víboras, hipócritas, serpientes, ¿sí? Sepulcros blanqueados. O sea, cuando Él vino, hizo esto, denunció todo un sistema religioso falso. ¿Qué es un sistema religioso falso? Toda aquella persona que enseña de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo, pero falsamente. Es el sistema religioso falso. Muchos nada más tienen en mente que es la Iglesia Católica Romana la que enseña esto. Y es verdad, pero no es la única. Hay más sistemas. Testigos de Jehová, mormones. ¿Quién más? Luz del mundo. ¿Quién más? Judíos, islámicos, budistas. Todos ellos enseñan una situación falsa acerca de Dios, ¿sí? Esta religión a la que nosotros pertenecemos, que se llama cristiana evangélica, también tiene pastores fraudulentos y falsos. Cristo vino a denunciar eso. Y esa es la persecución por la tribulación. Cuando hay una tribulación, hay una persecución. Cuando hay una persecución, hay una tribulación. Cuando tú entras al sistema verdadero de Dios, cuando tú conoces al Dios verdadero, o sea, mucha gente te va a perseguir, mucha gente no te va a querer en su vida, mucha gente te va a decir, hágase para allá. ¿Por qué creen, hermanos? Porque tú vas a empezar a hablar de un Dios verdadero. Mucha gente se acomoda en una falsa religión. ¿Por qué? Porque le conviene seguir pecando, le conviene seguir haciendo de las suyas, no quiere compromiso. Igual los cristianos hacen lo mismo, vienen a la iglesia cristiana, pero no se congregan, pero no quieren compromiso, o sea, no hacen lo que Dios dice. Esa es una persecución que viene de parte del mundo. Cuando tú llegas a un lugar de tu trabajo y le dices a la gente que eres cristiano, inmediatamente te rechazan. ¿Por qué crees? Porque la mayoría de ese trabajo tiene otro tipo de religión. ¿Cuál es esa religión? La de su conveniencia o la que tengan, ¿no? Yo les he platicado que cuando yo llegué a un trabajo, yo era taxista y llegué a la base. ¿Qué es lo que primero hacen en una base con un taxista? Le ponen un apodo. Eso es lo primero que hacen, ¿no? Nomás les voy a decir qué apodo me pusieron, no les voy a decir. Y después me pidieron, donde que llegué en diciembre, y me pidieron luego para que yo cooperara para la Virgen, ¿no? Y les dije, no,
no puedo cooperar para la Virgen. Es que ustedes no creen en la Virgen, me dijo luego uno. Le digo, no, sí creemos en la Virgen. ¿Quién te dijo que no? Y les expliqué, hermanos, quién es la Virgen. ¿Saben quién es virgen? Una persona que no ha hecho un acto sexual en su vida. Eso es lo que se le considera virgen a un ser humano, ¿cierto o no? Si estoy equivocado, díganme, porque, o sea, es una persona que no ha tenido relación sexual en la vida, se le considera virgen, sea hombre o sea mujer. Entonces, cuando yo les expliqué acerca de María, es que ella tuvo a Jesús porque era virgen, no tuvo relación sexual con José, fue por medio del Espíritu Santo. Les empecé a explicar, una vez que nació Jesús del vientre de María, ella tuvo relaciones sexuales con José y dejó de ser virgen. Y Jesús tuvo hermanos, es una mujer santa, está en el cielo, ¿sí? Es una mujer que algún día vamos a conocer, ¿sí? Porque un día vamos a estar con ella ahí junto con el Señor, pero no es un Dios, no es una diosa, como lo ha erigido una falsa religión. Mucha gente va y se persina y se encomienda delante de la Virgen, y luego dicen la Virgen de Guadalupe. O sea, la Biblia habla de María, pero ¿quién es Guadalupe? ¿Quién es Guadalupe? ¿Quién es la de la Macarena? ¿Quién es la de Juquila? ¿Quién? O sea, ya se dieron cuenta cómo el ser humano toma las herramientas de la Biblia, las hace a su parecer y engaña a la gente. Y la gente desafortunadamente lo cree por no conocer al Dios verdadero, por estar muerto espiritualmente. Porque si no estás vivo espiritualmente en Cristo, estás muerto espiritualmente, y entonces te vas a creer todo lo que te digan. Entonces vas a buscar algo que te acomode a tu conveniencia para seguir pecando, para seguir en la ignorancia. Por esa razón, aquí habla de una tribulación que tienes que pasar, porque cuando llegas a Cristo, probablemente en donde encuentres el primer rechazo, ¿en dónde sería, Kevin? En la familia, ¿verdad? Probablemente. Te van a empezar a decir aleluya, salta para atrás, la religión que te dio mamá, ya eres un traicionero, y entonces empieza la persecución, ¿no? Digo, y todavía esta persecución aquí es tranquila, porque del otro lado del mundo los matan. Del otro lado del mundo está el ISIS y mata toda una familia completa, donde hay testimonios de misioneros que llegan y mamá les ha dicho, no te preocupes, hijo, ¿sí? Niños de 5, 6, 7, 10 años, no te preocupes, hijo, es un momento, pero la recompensa es grande, porque ellos cierran los ojos aquí y los abren delante de Cristo. No hay problema, porque para nosotros dice la palabra que vivir es Cristo. Nosotros vamos a vivir para Él, para proclamar su palabra, para predicar el evangelio, para enseñarle a otra gente acerca de Cristo, sin fanatismos religiosos, porque aquí de veras, hermanos, o sea, no somos fanáticos religiosos, no prendemos veladoras, no rezamos rosarios, no adoramos imágenes, no hacemos ese tipo de fanatismos, porque el poder del evangelio es un poder transformador, es el que transforma a la persona verdaderamente en otra circunstancia. Deja de ser esa persona muerta espiritualmente y empieza a ser viva espiritualmente. Entonces, esa es la tribulación de la que están hablando aquí. ¿Qué significa tribulación? ¿Qué significa, dice aquí, paciencia? Porque esta tribulación por la que vamos a atravesar por causa de Cristo ya nos va a hacer personas pacientes. Porque nosotros llegamos a este mundo siendo personas intolerantes, siendo personas que nomás nos tocan tantito y explotamos. No me digan, ¿sí? No se metan conmigo. No, nos va a hacer pacientes.
de todo aquel ataque, aquella persecución, aquello que venga sobre de nosotros, nos va a hacer pacientes el Señor. Una paciencia, y nos va a dar también un carácter probado. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es un carácter? ¿Tú sabes lo que es el carácter? El carácter es aquella parte de la persona que es su espíritu, ¿sí? En donde igual es aquí, allá, en Ixtapalapa, en China, cerrando la recámara de su casa, ¿sí? Es la misma persona. Porque la persona sufre en la muerte espiritual una dualidad, es como un rompecabezas. O sea, en casa es una persona, es bien portadito, ¿no? Papá, mamá, hermano, quien sea, ¿no? Es bien portadito, no dice groserías en casa. Es un ejemplo a seguir. Pero va con los amigos y empieza la retahíla de groserías. Allá ya es otra persona. Y luego va manejando en la calle y va en su automóvil, y si se le atraviesa a alguien, empiezan las groserías. Y si se va más para allá, allá es otra persona. Y si se mete a la recámara de su cuarto, es capaz de prender el televisor y poner pornografía. No, es una persona que está dividida completamente. Y una persona que tiene carácter va a ser el mismo que está cantando ahorita aquí con sus manitas levantadas, ¿sí? El mismo que va a ser dentro de su casa. Yo les he dicho a mis hermanos, yo aquí, mira, predico 1 hora. 1 hora predico, no más. Pero ese no es mi verdadero carácter, el que ven aquí. Pregúntenle a mi esposa, mira, ahí va saliendo. Pregúntenle a mi esposa cómo es el Miguel Ángel allá adentro. Ahí está aquel que es mi hijo, ese barbón que está parado ahí en la puerta. ¿Cómo es su papá? ¿Cómo los trata? Sí, pregúntenle a mi nuera, pregúntenle a las personas que me conocen cómo soy cerrando la puerta. ¿Sí? Porque aquí se ve uno muy angelical. Por eso el carácter probado, o sea, es el que va formando Cristo en ti. Ya no eres una persona dividida, eres la misma persona aquí, allá, y cerrando la puerta de tu recámara. Porque a nosotros lo que nos gusta es la reputación. ¿Cierto, hermanos? Nos gusta que hablen bien de mí. ¿Sí? Ay, no, el pastorazo, ¿no? El líder, don Julio, wow, no, o sea, no, esa es la reputación, pero el carácter, y eso nos agrada. Cuando agreden tu reputación, te pones al brinco, no, y hasta quieres probar que no es cierto. No, o sea, entonces es un carácter probado. Tu fe va a ser probada, hermano. Dice la palabra de Dios que tu fe se va a probar. Porque para Dios, ¿sabes qué es la fe para Dios? Es más valiosa que el oro. ¿Para nosotros no es más valioso el oro? Por eso dice uno no es monedita de oro. Pero tú ves oro y dices, wow, ¿no? Pero luego está brillando y ni oro es. Pero tu fe tiene que ser probada, tu confianza en Dios tiene que ser probada. Por eso va a venir también tribulación. Por eso va a venir escasez, por eso va a venir deceso, por eso va a venir enfermedad, por eso va a venir persecución, porque tu fe tiene que ser probada. Si eres mi hijo, si verdaderamente eres cristiano, porque ahora está de moda ser cristiano, todo el mundo es cristiano, pero si vas a ser cristiano verdaderamente, a ver, una pruebita, dice el Señor. ¿Sabes cuál es la prueba, hermano? ¿Tú te acuerdas cuando ibas a la escuela que no estudiabas en la semana y salía el profesor y te decía, cierren sus cuadernos, saquen una hoja? ¿Cómo te ponías? Ay, mamá. Así es Dios, de repente te dice, órale, tú que estás irradiando ahorita mucha fe, mucha confianza, por esto y por lo otro, a ver si es cierto. Fe probada, carácter probado. ¿Qué es el carácter probado? ¿Qué da el carácter probado? Da esperanza. Da esperanza, hermano. Esta esperanza, como consecuencia, en lugar de desilusionarnos, da la certeza de que Dios nos ama porque está en nuestro interior. ¿Tú quieres conocer la presencia de Dios? Acepta a Cristo para que el Espíritu Santo llegue a vivir en ti. Todos los días vas a disfrutar de su presencia.
todos los benditos días. Porque muchos quieren la presencia de Dios, así como que yo recuerdo que nosotros llegamos en alguna ocasión a una iglesia y cantaban canciones de esas de rompe y rasga, a lo mejor no me entienden, si saben de qué es canción de rompe y rasga, ¿verdad? Y entonces salía por ahí uno que era pseudo cristiano y cantaba, tú estás aquí, y ay, levantaba las manos y te emocionabas, y aquí está el Señor. No, esa es una emoción. Dios está aquí, adentro de ti, por medio del Espíritu Santo, para que con la fe y el carácter probado actúes de otra manera, vivas de otra manera, hables de otra manera. Ahora trasciendas lo que no puedes trascender en el pecado. Tú sabes qué pecado tienes, tú sabes qué no puedes dejar, tú sabes qué te cuesta trabajo y dices, ay, esto me cuesta trabajo, ¿no? Entonces cuando llega el Señor a tu vida, su presencia dentro de ti hace que verdaderamente seas otra persona. Esa es la presencia de Dios. Eso es vivir en su presencia. Eso es estar bajo su autoridad. Porque si a mí Dios me dice, no quiero, mi hijo, que te me hinques más en imágenes, en idolatría, ni que traigas tótems aquí. ¿Sí saben lo que es un tótem? ¿Alguien sabe lo que es un tótem? Es una figura que adoran las personas de África, que son así hechas de madera, que traen cara de búhos, no sé si los han visto. Véanlos en internet, un tótem. Y los adoran los africanos, los que están allá. Bueno, ¿qué creen? Cristo ha llegado a África y los africanos han dejado de adorar tótems. Y entonces Él va a pedir, deja todo eso, deja el alcohol, deja la droga, deja la mentira, deja la tranza, deja el cigarro, deja todo. Ay, no, ¿cómo? Prefiero mejor hacer un pacto con una religión falsa donde se me permita todo y creer que creo en Dios. No, dice el Señor. Veamos lo que dice el verso 6. Vámonos al verso 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta el 8 le vamos a dejar, del 6 al 8. Fíjate bien, dice la pregunta, ¿por quién murió Jesús? Por los pecadores, ¿sí? Todos sin excepción nacemos así. Y yo se los he dicho, es dura a veces la palabra, pero es la verdad duele. El niño más precioso que están haciendo ahorita, están haciendo en pecado. Tiene inocencia, pero se va a desarrollar y tú lo vas a ver como desde chiquito es bien pecadorcito. Te pone de cabeza el niño, ¿no? Te pone de cabeza. Y conforme va creciendo, va perdiendo la inocencia y va creciendo la maldad. ¿Sí? Todos somos pecadores, sin excepción. ¿Dónde me quedé aquí? No nos volvemos pecadores, ya nacimos con el pecado en nuestro ser. Cuando somos niños tenemos inocencia, pero ya somos pecadores. Somos indignos del amor de Dios, ya que lo mismo que Adán, estamos expulsados de la gloria de Dios. Si al Adán y a Eva los expulsó, ¿va? Les dijo, fuera de aquí. ¿Sí saben esa historia o no? ¿Han oído hablar de ella o no? Les dijo, fuera de aquí. Por cuanto pecaron, están destituidos de mí, y los expulsó del paraíso. Y como todos venimos de ahí, pues todos nacemos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Al estar destituidos de la gloria de Dios, Él nos hace una pequeña radiografía. Vámonos a Romanos 3, regresamos tantito ahí en Romanos 3. Él nos hace una radiografía de quién verdaderamente somos nosotros. Romanos 3, 23, no, me equivoqué, es 10, Romanos 3, 10.
3:10. Fíjate la radiografía que hace Dios. Esto a muchos no nos gusta. Al principio a mí me caía bien gordo esto. ¿Por qué? Porque me pegaba en mi orgullo. Pero dice, porque miren, tú te paras al espejo y te acicalas así, te quitas. ¿Y cómo te ves? Dices, no, pues sí, no. Claro, y más si te pones una garrita más o menos, dices, sí. Y así soy, y ¿no? Entonces te enfrentas al carácter de Dios, llegas a su presencia, porque la Biblia es el carácter de Dios, hermano. Este libro que tú tienes en tu mano, o esa palabra que estás viendo en la pantalla, o sea, es el carácter de Dios. Y Él te va a hablar, y te va a decir verdaderamente tú quién eres, no quién te crees. Y entonces dice el 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Te das cuenta? Mucha gente cree que busca a Dios. Hay una lógica aquí, sentido común. Sentido común. Si yo nazco en pecado, muerto espiritualmente, no puedo buscar al Dios verdadero. No puedo. Y Él me lo está diciendo aquí. No hay quien busque al Dios. Pero, pastor, yo fui monaguillo de la iglesia y desde chiquito andaba ahí metido. Pues no lo andabas buscando al Dios verdadero, sino andabas buscando a un ídolo. Fabricaste un ídolo en tu corazón. Ok, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. O sea, no está diciendo el 80, el 70% de la humanidad. Ni nada más de cierta cultura o de cierto tiempo. No, está hablando en general, antes, hoy y mañana. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es un sepulcro abierto? Una tumba que donde de lo que explaya, que hay en una tumba, muerte. Y fíjate cómo lo reafirman abajo, dice, engañan con continuo, con su lengua, o sea, eres mentiroso, eres grosero, maldices, pegas, o sea, eres de lo peor, te dice. O sea, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición, y aparte de que es grosero, maldice, y todo el tiempo anda con la situación de maldición en su boca, aparte está amargado el individuo, hombre o mujer, según sea el caso. ¿Tú sabes lo que es la raíz de amargura? No tienes contentamiento, nada te llena. Dice la palabra que somos como cisternas. ¿Sí sabes qué retiene una cisterna? Y cuando está rota, se sale, ¿verdad? No retiene nada. Eso dice el Señor, que somos cisternas rotas, porque hay amargura, nada nos llena, ni alcohol, ni droga, ni pornografía, ni dinero, nada. O sea, siempre hay una insatisfacción latente, ahí está, y yo lo sé, y tú lo sabes, hermano. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Por eso la primera pregunta es, Él me regresa a la paz, me reconcilia, me hace conocerlo. Ahora dependo de Él, ahora ya hay contentamiento, ¿sí? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No tengo temor de Dios. Ok, entonces dice aquí, nadie puede ganarse el ir con Dios cuando muera, aunque haya hecho cosas muy buenas. Porque hay una parte donde dice, ¿alguien podría morir por alguien que es bueno? Dice el versículo, si regresamos ahí, Ale. ¿Alguien podría morir por alguien que es bueno? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿no? Sí, o sea, digo, muchas mamás dicen, llegan con el papel y dicen, el niño o la señora. ¿Y qué dice la señora? Mi hijo murió por alguien que es bueno, ¿no? ¿Cierto o no? En la guerra, muchos buenos capitanes que van al frente de su batallón mueren por sus soldados. O sea, sí, hay quien puede morir. Dice esto lo escribe Pablo, el apóstol, es Dios a través de él, lo escribe.
Pero dice, ¿hay alguien que muera por quien es perverso? ¿Habrá alguien aquí en la sala que diga, ese que mató y es bien que te cae gordo, por ese morirías? ¿Por ese darías tu vida? ¿Por el que te quitó esto? ¿Por ese morirías? No creo. ¿Y que por quién murió Cristo? Por lo peor. Por todo lo peor. ¿Te das cuenta, hermano? La grandeza de Cristo Jesús, que nosotros siendo pecadores, de lo peor, porque digo, decir somos pecadores se oye así como muy parco, ¿no? Pero ya cuando lo bajamos a lo que verdaderamente es, el pecado que cometo, ¿sí? Sea conocido, sea en anonimato, el pecado que yo soy, ¿sí? Y que murió yo siendo una persona que no merece nada, más que ir al infierno. Y es a lo que se refiere ahí. ¿Por quién murió nuestro Señor? Por una persona de la que acabamos de radiografiar aquí. Haz de cuenta que ahorita el Señor te sacó una de esas cosas, ultrasonido, así, completito. Dices, eres tú. Y por ese ser perverso yo morí en la cruz, para traerte salvación. Cuando eso yo lo entiendo, cuando eso yo lo comprendo, se me quita lo renuente, hermano, para venir y saber de Él. De verdad. Sí, porque hay una situación dentro de nosotros que precisamente por ser así, ponemos barreras. No. Y luego dice aquí, vamos a ver del 9 al 10. ¿Qué significa estar justificados por la sangre de Cristo? Vamos a leer del 9 al 10. Entonces muchos, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ok. ¿Qué significa estar justificados por la sangre de Cristo? Ustedes saben que el Señor en la cruz murió, y cuando una persona muere en la cruz, ustedes saben la manera tan salvaje como era esa muerte, ¿no? Era un cadalso, les decía yo el otro día, era un patíbulo donde morían los asesinos y la peor estofa de la humanidad. Ahí morían crucificados. Ok, se iban desangrando lentamente, se iban asfixiando lentamente, entonces iban cayendo en el peso y se asfixiaban. Algunos que tenían resistencia duraban 2-3 días. Cristo, por haber sido golpeado tan brutalmente antes de la crucifixión, murió rápido. ¿Sí? Ese era el propósito, así estaba destinado. Ok, entonces Él derramó esa sangre, pero en sí la sangre es nada más un mero símbolo, o sea, es la vida. Dice la palabra de Dios que en la sangre está ¿qué? La vida. Tú desángrate y tan. No. Tú vas a algún lugar a que, no sé, X situación y te tienen que poner una transfusión de sangre porque si no te mueres. En la sangre está la vida. Entonces Él dio su vida, derramó su sangre. Y la justificación que habla aquí, ahora tenemos una posición que es correcta delante de Dios. Eso que hizo el Señor en la cruz es algo que cantamos hace rato. ¿Sí? Yo siendo un pecador, yo siendo un perverso, yo siendo un golpeador, mentiroso, ratero, violador, pornográfico, de todo lo que es la raza humana, ¿sí? Él vino y murió por eso. Murió. Y entonces ahora cuando muere y me salva, ¿sí? Él me da la salvación y yo acepto esa salvación. Entonces, ahora me pone en una posición correcta delante de Dios y yo soy salvo hasta que yo muera. La justificación me hace tener una posición correcta. Me da la tranquilidad de vivir, hermano, en esta vida, lo que me reste, con la seguridad que cuando muera voy a su presencia, allá en el paraíso. Muchos no tienen esa seguridad, inclusive cristianos.
pierden esa seguridad porque no creen en la obra redentora de Jesús. Muchos les preguntan, tú haces un ejercicio en la semana y pregúntale a alguien, ¿tú cuando mueras estás seguro de ir con el Señor? Dicen, ay, pues quién sabe, porque ya ves cómo soy, ¿no? Mas sin embargo, él dice aquí que ¿qué significa estar justificados? Que ahora tenemos una posición correcta como hijos delante del Padre. Ahora que nos ha salvado, porque nosotros no pudimos hacer ninguna obra para ser salvos, Él nos salvó por su gracia, y ahora que hemos sido salvados, ahora estamos capacitados, ahora sí, para portarnos bien. ¿Por qué crees, hermano? ¿Por qué crees que ahora sí puedes dejar la pornografía, puedes dejar la mentira, puedes dejar el alcohol, puedes dejar la droga, puedes dejar de robar, todo el pecado que tú quieras? También el chisme es pecado. También se puede dejar ser chismoso. Porque ustedes cuando se dice chisme piensan en las mujeres. No, los hombres somos más chismosos. También se puede dejar el chisme y ahora se deja el chisme, ahora se deja todo esto que mencioné, se deja totalmente así. Ya eres una persona santita, así, ya nunca más lo vas a volver a hacer. Entonces, ¿cómo está la situación, pastor? La situación es que Él trae bendición a tu vida, salvación, y dejas de practicarlo. ¿Sí se entiende eso, hermano? Dejas de practicarlo. Lo que antes para ti era todos los días, todos los benditos días practicar eso, ahora dejas de hacerlo. Ahora ya la gente cree en ti. Ahora hablas la verdad, porque antes, de veras, tú conocías personas, hombre, que te dijeron, antes te creía la mitad, pero ahora no te creo nada. ¿Sí conociste personas así? Que te dijeron, que te etiquetaron de esa manera. Tú mismo sabías que no estabas hablando la verdad. Tú mismo sabías en un rincón de tu corazón que no eras sincero. Que siempre tratabas de buscar por debajo de la mesa sacar ventaja. Ahora, se deja de practicar todo esto que te mencioné. Se deja de practicar. O sea, llega Cristo a tu vida, instala el Espíritu Santo y entonces empieza una verdadera regeneración. Regeneración. Es poco a poco, no es de tajo. Pero Dios es tan amoroso que si realmente Él ve hay algo y que impide verdaderamente, te lo quita de tajo. ¿Qué quitaría de tajo en un momento dado? Algo que ustedes me digan. El alcoholismo lo puede quitar de tajo. El cigarro, la droga, ¿sí? La mentira inclusive. Si has sido de esos mitómanos patológicos, el Señor llega y te lo quita. Porque su obra redentora te lo garantiza en la cruz, hermano. Eso no es una caricatura, no es la película de Semana Santa. De verdad, hermano, esto es más que eso. Esta es una realidad espiritual en la cual ahorita estamos reunidos para que tú lo conozcas, para que tú abraces eso, para que tú tengas una relación sana con Él. Esto no es religión, esto es relación. Es una relación que vas teniendo de regeneración con Cristo, donde se te va quitando todo, vas dejando todo aquello, porque Él así lo prometió. Dijo Él, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Trabajados y cansados de qué? Pues de andar pecando, de andar de tontos, de andar de flojos, de andar de desorientados, de no saber ni si son melón o sandía. O sea, a veces el ser humano es tan pecador, ¿sí? Que a veces hasta se confunde y cree que es mujer el hombre, y la mujer cree que es hombre. ¿Sí se entiende hasta dónde llega la magnitud del pecado? Cristo restaura todo esto y lo hace de una manera paulatina. Te da un proceso de vida. Por eso está la iglesia. O sea, esta es la congregación para que vengas y encuentres restauración. No es así de Pablo,
el que escribe esto, hermano, y que escribió el 80% de la Biblia, o sea, ¿qué crees que hacía? ¿Sí conoces? Tú que eres nuevo, ¿conoces qué hacía Pablo? ¿No? Mataba a los cristianos, era un asesino, los mataba porque decía que era una secta los cristianos y los agarraba donde los veía y los mataba, los encarcelaba, los echaban al circo romano. Eso era lo que hacía. Pero un día Cristo tuvo misericordia de él y lo tumbó del caballo, lo dejó ciego 3 días, y cuando él reaccionó a los 3 días, estuvo sin comer, estuvo en ayuno 3 días. O sea, él en esos 3 días, Cristo fue misericordioso con él y lo transformó, lo regeneró. Es una regeneración, hermano. ¿Tú crees que al entrar a la cárcel la gente se regenera? ¿Tú crees que al entrar a un programa de Alcohólicos Anónimos la gente se regenera? ¿Tú crees que al entrar a un programa de, ¿cómo se llaman nosotros? Pervertidos anónimos, porque ahora hay de todo anónimo, ¿no? No, o sea, en realidad no, hermano. No se regeneran. Y luego, si caes en manos de gente que tergiversa el evangelio, ¿sí? Menos. Te mantienes ciego, y el fin de ese camino es el infierno. Es el infierno. Muchos no creen en el infierno. Claro, hay doctrinas completas que te niegan el infierno. Claro, Satanás dice, tú menciona a Cristo, tú cántale a Cristo, tú ve con Cristo, pero no lo conozcas verdaderamente. A veces a mí no me interesa. Hasta que tengas una comunidad mundial, no me interesa, pero que no lo conozcas verdaderamente. Entonces, ante esa circunstancia, hermano, dice aquí que ahora tenemos una posición correcta delante de Él, nos va a dar una regeneración, y nos cuida, una posición correcta, y nos cuida hasta que muramos. Y tú ya estás seguro, por eso dice, vivir es Cristo, y morir es ganancia. Hemos dejado de tenerle miedo a la muerte. ¿Qué COVID ni qué 8 cuartos? Si yo cada vez que envejezco, yo debo de sentir una satisfacción de que me acerco cada día a mi Señor, a lo eterno, a lo perfecto, a donde ya no hay llanto, lágrimas, enfermedad, vejez. ¿Por qué le chillo a esta vida? ¿Por qué me entristezco por esta vida? No, hermano, o sea, dice aquí que somos libres de la condenación. Sí. Recuerda que nuestra enemistad nos condenaba, y aún así nos acercó y nos reconcilió por medio de pagar con su vida mi rescate. Ahora soy salvo por su vida. Además de salvarnos de la condenación, nos da la certidumbre de permanecer en Él por la eternidad. ¿Y sabes cuándo se empieza a conocer la eternidad? Aquí y ahora. La salvación se empieza a disfrutar aquí y ahora. Ahora ya no eres un hombre o una mujer medrosa, llena de temores por la muerte. No. Ahora conoces verdaderamente cuál es el final de ese camino. Porque antes la gente por eso se disturbia, se espanta, se constriñe, porque no sabe qué va a pasar. No sabe qué va a pasar. Muchos creen que todos los que mueren van al cielo. Fíjense nada más. No, el que muere sin Cristo no va al cielo, va al infierno. Solamente es a través del Señor, a través de ese acto redentor, conocido por todo el mundo, pero no apreciado por Él. No lo aprecian, sí lo conocen, saben que ahí murió y que por los pecados, pero no aprecian eso. No lo aprecian. Entonces, ante esa situación, ya nada más vemos el versículo 11 de Romanos, y ahí terminamos. Se acabó el tormento. Estamos en ¿qué? Dije Romanos 5.
Me fui hasta Apocalipsis. Romanos 5, el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Tú en esta semana te enojaste con alguien? No, a lo mejor sí. O la semana pasada. ¿Y qué se siente cuando se reconcilia uno con la gente? Hay gente que aún está peleado por años, ¿no? Y de repente llega una Navidad y ya con unas copitas encima, compadre, y te abrazas y dices que te reconcilias, ¿no? Pero se siente bonito. Ahora imagínate reconciliarte con el Dios Todopoderoso, en donde Él ya no está enojado contigo por tu pecado. Cristo está en medio. Tú estás viviendo tu regeneración, porque fíjense, se las voy a ejemplificar de esta manera. Tú aceptas a Cristo como tu Dios y tu Salvador, y entonces Él, Cristo, se pone en medio de ti, así, entre el Padre y tú, se pone Cristo en medio. Eso es estar justificado. Y Él ya no está viendo el Padre al pecador, está viendo a Cristo forjándose en ti, formándose en ti. Se está formando en ti. Tú estás dejando de ser mentiroso, ratero, biznero, peleonero, golpeador de niños, golpeador de mujeres, en fin, todo lo que tiene el pecado. Estás dejando de ser eso y Cristo está en medio y Él te está viendo con agrado el día de hoy. Esa es reconciliarse con Dios. Para que el día que Él termine el trabajo contigo, tú vas a su presencia. Te cuida la salvación, hermano, de ninguna manera se pierde, siendo un verdadero cristiano. Siendo un verdadero cristiano, no se pierde la salvación. Hay mucha gente que está en la iglesia y de repente está 10, 12, 20 años en la iglesia. Y de repente se va al mundo y ya anda tomando y se murió de borracho. Entonces muchos cristianos dicen, ese perdió la salvación. No, hay una palabra que dice, Cristo, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. El trigo y la cizaña van a convivir juntos. Ahora que llegues a casa, métete al internet y ve el parecido que tiene el trigo con la cizaña. Ve el parecido que tienen. Tú no, a veces no lo distingues. Igual pasa en una iglesia, pero Él sí conoce. Dios sí conoce nuestro corazón y sabe en esta sala quién es trigo y quién es cizaña. Él sí sabe. Yo no me atrevo, hermano, de verdad, a hacer una comparación de esas. Pero Él sí sabe. Entonces, Él, si eres cizaña, Él te puede volver trigo, te reconcilia. Dice aquí, si nuestro Señor Jesucristo nos ha traído del pecado a la gracia, y su obra redentora nos salvaguarda eternamente, debemos vivir confiados como santos, que un día entraremos en la gloria. ¿Sí se entiende? Vive confiado, cristiano, tú que tienes la salvación, tú que ya dices ser cristiano, vive confiado, para que de esa manera, ¿sí?, vivir con gozo, confiando en la seguridad de nuestra salvación. Eso es vivir con gozo, sabiendo que Cristo está en medio todo el tiempo. Yo vivo escondido, hagan de cuenta, atrás de Cristo, porque Él me está regenerando lentamente, a veces dolorosamente, pero seguro. O sea, yo ya no tengo dudas. Hoy que nosotros hemos arribado a este 7º año predicando todo esto, te invitamos, hermano, hermana, que vienes por primera vez. Te lo anticipo de una vez. Esto no es religiosidad, hermano. Aquí no vas a encontrar imágenes, veladoras, escapularios, rosarios, costumbres y tradiciones. No, este es el poder del Evangelio transformando vidas. ¿Duele, pastor? Sí duele. Yo no te voy a engañar. Duele porque la verdad
Es una espada, dice la palabra, que penetra tu alma. ¿Sí? Penetra, corta, va haciendo así, mira, como es de dos filos, va haciendo así, entra la verdad y te va quitando, te va confrontando a todo lo de lo que tú estás satisfecho. Y te va tirando todos tus planes, tus proyectos, tus visiones, tus anhelos para ahora cumplir los de Cristo. Pablo era un hombre que dentro de la religiosidad judía era considerado un tipazo. Era hebreo de hebreos. Había sido circuncidado según la ley. Tenía mucho dinero y mucho prestigio. Era un hombre que sabía la Biblia, muchas partes de memoria, libros completos. Aplicaba la ley y donde quiera que se paraba era reconocido. O sea, ¿qué estatus tenía este hombre? ¿Tú te puedes imaginar? Cuando llega Cristo a su vida, él declara posteriormente que todo lo que él era antes y de todo lo que estaba satisfecho antes, ahora lo tiene por basura, por el infinito gozo de conocer a Cristo. Cristo no es fanatismo, hermano. Cristo es una realidad. El Señor es real. ¿Y sabes qué? O sea, está, mira, ahorita así, con sus brazos abiertos, esperando a que le digas, va, Señor, va, con todo voy contigo. Así que esa es la invitación, mi hermano, mi hermana, que hoy veniste por primera vez, tal vez a conocer de Él. Aquí estamos. Y aquí estamos con los brazos abiertos también sus hijos, porque una vez Él resucitó a un muerto. ¿Tú, mi hermana, recuerdas a quién resucitó? ¿A quién? A Lázaro. ¿Usted conoce de Lázaro? Abraham, ¿conoces de Lázaro que fue resucitado? ¿No? ¿Quién más viene por primera vez? Toño. ¿Conoces que un día Cristo resucitó a Lázaro? ¿Sí? Un hombre que había muerto. ¿Saben cuántos días llevaba de muerto este hombre? ¿Cuántos días? 4 días. Un hombre cuando muere a los 4 días, ya los gusanitos se lo están comiendo. Estaba en una tumba con una piedra, así. Las tumbas eran cuevas. Ahí estaba, ya metido. Entonces llega el Señor y dice, lo voy a resucitar para que ustedes observen la gloria de Dios. Y le dice a los que estaban ahí cerquita, quiten la piedra. Fueron un montón. Y entonces gritó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel salió como momia porque los envolvía, ¿no? Salió y volvió a la vida. Hagan de cuenta que cuando un cristiano llega, el Señor te está gritando desde afuera, a tu tumba, ven. A mí me lo gritó una vez, ven Miguel Ángel, sal fuera. Y una vez que salí, ya habían movido la piedra algunos, y una vez que salí, él dio la orden y dijo a los que estaban con Lázaro, quítenle las vendas, ¿cierto? Desátenlo, les dijo a los que estaban. ¿Cierto o no, hermanos? ¿O estoy mintiendo? Pues digan, desátenlo. ¿Sabes quiénes son esos? Los de la iglesia. Los hermanos que ya están ahí. Cuando yo llegué como momia, mira así, atado y todo. Y le dio la orden a los hermanos que me recibieron en la iglesia, ya desátenlo a este. Y empezaron con amor, con ternura, con cariño, con aprecio, con su vida. Empezaron a desatarme de esa tumba en la que había estado enclaustrado durante 50 años. Y ese amor que me dieron ellos, yo lo aprecio. Ahí empecé a vivir, porque yo despreciaba todo esto. Pero cuando Cristo dio la orden y dijo desátenlo, ellos empezaron con paciencia, o sea, con conocimiento, con la Biblia en la mano, días. Y no nada más llegué yo atado, llegó mi familia. Y vi como también ellos con ese amor desataron a mi familia.
Y ahora estoy agradecido con él y con todos mis hermanos. Por eso, hermano, estamos de plácemes en este día, para darle la gloria a ese hombre que te puede sacar de la tumba, desatar de toda la mortandad y darte vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana tú has traído revelación a nosotros y has sido bueno con nosotros. Te pido, Padre, que si en esta sala, el día de hoy, tu palabra ha llegado a los corazones de todos mis hermanos y sobre todo de aquellos, Padre, que tú puedas observar que necesitan de ti profundamente. Si tú, hermano, que estás ahí en esa sala, has escuchado este mensaje y lo has recibido en tu corazón, pídele a Dios en este momento que te perdone. Pídele que quieres ser su hijo. Dile que lo quieres conocer con todo tu corazón. Que no sabes exactamente cuánto tiempo te lleve, cuál sea el proceso, ni por lo que tengas que pasar, pero que desde hoy comienzas a confiar en Él, plena y significativamente. Gracias, Señor. Yo sé que tú nos escuchas y yo sé que tú eres bueno. Y en esta mañana, dándote la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.